Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Licen. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. ¿Viste cómo estamos ansiosos luego por dar tu clase de Licen? Todo el mundo preocupadísimo Eso ya es porque no buena te mandan. señal. Sí. Ojalá mis Bueno, alumnos también me pidieran así. ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, pronto, pronto, todo tiene su tiempo. Todo llega cuando tiene que llegar, así Sí. dicen. Bueno, particularmente no estoy muy enterada de cómo se iba a manejar la temática del día de hoy, pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera y luego ajustamos si fuera pertinente, ¿verdad? Yo tengo entendido que el instituto debiera enviarle la invitación de participación por un tema de protocolo que ellos tienen. Eh, entonces, bueno, me tomo el atrevimiento de compartirle, ¿verdad? Porque no estoy muy segura de lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, me parece que todos, no te preocupes, Hola, Luis. hola, buenas noches a todos. Hola, Joana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, compa. Hola, hola. Bueno, entonces les comentaba nada más que, eh, digamos que como estaba mencionando Natasha, hay un poquito así de interés positivo. Entonces, bueno, hacemos la clase, ¿verdad? Sin la intención de generar malestar ni molestia en nadie, porque realmente yo no tengo una información precisa de la situación. Si el procedimiento es que ellos compartan con ustedes la invitación a la reunión. Y bueno, pero como ya hay esta situación muy positiva, entonces bueno, vamos a seguir adelante y vamos a hablar sobre la temática de hoy, que tiene que ver un poquito con lo que estuvimos viendo en todo este periodo, ¿verdad? Eh, Principalmente con acá me está, acá está la gente del instituto, unos segundos. Eh, entonces, bueno, ya está, resuelto. Eh, Está todo en orden. Entonces, bueno, simplemente es como dar un contraste, ¿verdad? A esa mirada con la que empezábamos estas sesiones, estos conceptos que hemos trasladado, ¿verdad? Hemos ampliado, hemos ajustado en este periodo. Entonces, es compartir un poquito sobre eso, que cómo lo estamos viendo actualmente, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos transcurrido y todo lo que hemos leído e investigado. Eso sí, si queda alguna cuestión de la sesión pasada con relación a los trabajos que estaban investigando, preparando, eso podemos tratarlo sin ningún inconveniente. Si alguien, no sé si Iris está en una reunión, pero Natasha, Joana, no sé si tienen algún comentario, alguna situación que quieran abordar con relación a los trabajos que están desarrollando. Particularmente no, Licen. Dejé un poquito de lado continuar con mi proyecto porque estoy en época de planificación de exámenes y posterior a eso sí voy a volver a retomar mi proyecto. Ok, ok. Joana, ¿quieres comentar algo? Por el momento estoy también con el tema del jardín y de paso también me voy a poner en campaña con lo que usted me sugirió, dice. Súper, no hay problema entonces. Ok, entonces vamos a tratar un poco de hacer más interactiva esta reunión. Vamos a tratar de pasar esto. Bueno, esto tiene que ver con menciones que estuvimos haciendo en la
segunda clase aproximadamente o desde la segunda clase en adelante, es el abordaje conceptual de esta temática que tiene que ver con la primera infancia. En este caso, mencionamos o queremos destacar este concepto de derechos del niño, ¿verdad? Entonces, a una pequeña lectura de este concepto y entonces vemos cómo lo visualizamos, cómo lo podemos abordar de mejor manera tal vez en estos momentos, si estamos de acuerdo, si hay algo que podemos agregar, si hay algo que es muy evidente que le falta a este concepto. Pero este concepto era uno de los primeros con los que estábamos iniciando las sesiones. Sería bueno ver cómo avanzamos en esta cuestión del abordaje del concepto o de los conceptos que vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces sería, dentro de la primera bibliografía que estuvimos viendo, teníamos este derecho de los niños como una norma internacional que protege a los menores de 18 años, que está compuesta por 5 principios fundamentales. Entre ellos la no discriminación, el interés supremo del niño, la supervivencia, el desarrollo y protección, entre otros, ¿verdad? La participación, ahí serían 5, ¿verdad? Y obviamente esta legislación internacional, o esta normativa que es aprobada en cada ciudad, en cada país, eh, también tiene, entre otros, 54 artículos para destacar. Quería saber cómo estuvieron manejando esta temática conceptual, si les parece adecuado, correcto, si está muy desfasado, ¿qué consideran? Pueden abrir nomás su micrófono y hablar. Natalia y Joana que están más disponibles porque Iris está con un temita ahí que le va a costar hablar un poquito. Y habla sobre los derechos del niño, que sí estoy de acuerdo que tiene que ser una norma que debe proteger a todos los menores. Y obviamente con los 5 principios fundamentales, que sería la no discriminación, el interés supremo del niño, la supervivencia, desarrollo y protección y participación. Hay, por ejemplo, una situación que ocurre cuando uno ingresa a tratar las leyes, ¿verdad? Esta situación de la, a ver, la descripción, ¿verdad? Teórica y el querer considerar muchas veces que la teoría tal cual se expresa en un documento se debe llevar tal cual. Perdón, ¿está todo bien? Acá se caen las cosas. Tenemos espíritu, no mentira, amigo. Qué miedo. En fin. Bueno, entonces cuando queremos a veces utilizar o regirnos por estas normativas internacionales, bueno, queremos que se cumpla tal vez a rajatabla lo que a veces literalmente se expresa en el texto. Sin embargo, hay bastantes limitaciones a la hora de querer interaccionar de esa manera, ya que los estudiosos, entendidos, especialistas en leyes, vamos a hablar también especialistas, porque no del área de primera infancia. Resulta que al querer interaccionar con esta de manera literal, textual, contextual, ¿verdad? Con relación a estas normas, finalmente estas dependen de la interpretación de estos profesionales legisladores, ¿sí? No solo legisladores, sino que especialistas en derecho sería acá, ¿verdad? Sería abogados, entre otros, ¿verdad? Con sus especialidades pertinentes en primera infancia y en infancia. Entonces, bueno, al fin y al cabo, aun cuando uno lee, entiende, considera que tal cual lo que refiere la terminología es de una y otra manera. Sin embargo, al final, el juez de la primera, el juez que puede estar a cargo de cualquier tipo de caso que lleve al niño a
tal vez vulnerar su derecho, ¿verdad? Depende plenamente de la interpretación de estas leyes, que a veces pueden ser convenientes y a veces no tan convenientes, ¿sí? A veces no mencionamos al niño en integralidad, por ejemplo, en el caso de que existiese una situación de tal vez maltrato, violencia, entre otras cosas. Exactamente. Ujú. Entonces, uno va, por ejemplo, como habíamos mencionado, a esta cadena que tenemos, ¿verdad? Informamos a la CODENI, conversamos con ellos, ponemos en alerta, ellos derivan a un centro asistencial, ¿verdad? En dependencia de lo que ellos van encontrando, por ejemplo, asistencia, acá tengo materia sobre eso, asistencia psicológica, por ejemplo. También hay una derivación que hacen a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Hay otra derivación que hacen a la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia. Otra derivación al Juzgado de Paz. La derivación psicológica de la que estaba mencionando. La derivación al Centro de Adicciones. Y una situación para homologar, ¿verdad? Alguna documentación, alguna situación en el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, la CODENI depende de la municipalidad o tiene un vínculo estrecho con la municipalidad. Entonces, tiene esa función. Entonces, la CODENI debe existir en cada municipio y las personas debieran de estar, las familias y donde la gente que está más vinculada al niño, ¿verdad? Debe saber que cualquier situación de alarma debe acudir a esta oficina del municipio. Hay profesionales legales que brindan esta asesoría de forma gratuita y digamos que empiezan a activar la cadena, que en este caso sería derivar a esto que estuve mencionando, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, está esta asistencia psicológica, donde eso puede ser, por ejemplo, acá tenemos tenemos un centro asistencial psicológico que trabaja con la CODENI de mi ciudad, ¿verdad? O de mi municipio, sería. Entonces, se deriva de la CODENI a este centro asistencial. En este centro asistencial de salud se encuentra un departamento de psicología. Se hace también una pequeña indagación, ¿verdad? Como los psicólogos siempre, los psicólogos, las psicólogas, ¿verdad? Hacen su indagación, pero lo bueno es, ¿verdad? Que generalmente, no puedo garantizar, pero generalmente estas personas que están a cargo en estas oficinas estatales, municipales, tienen una como formación con este énfasis, ¿verdad? En esta atención a la primera infancia, sobre todo cuando se refiere a violentar o vulnerar sus derechos. Entonces, son personas que están capacitadas en la mayoría de los casos, por lo menos que yo conozco, están capacitadas con este énfasis para hacer esas observaciones que realmente el niño necesita cuando se encuentra en una situación de vulneración de cual fuera su derecho, ¿verdad? Entonces se hace este procedimiento, la profesional en el caso de psicología hace la entrevista a los padres, a las partes involucradas, hace el estudio y diagnóstico de los niños y procede a realizar tratamientos. Bien, entonces cuando esto tomase un tono un poco más duro en la parte ya de judicial, y esto pasa con los niños de padres separados también, no es simplemente con personas que son muy evidentemente vulneradas en sus derechos, sino que estos son centros en los cuales los niños son en primer orden, siempre lo más importante, entonces se prioriza obviamente su atención y su cuidado. Sin embargo, no podemos constatar en el 100% de los casos, o por lo menos yo no puedo mencionar esta calidad en la atención y servicio del 100% de los casos, pero esa es la intención que hay, ¿verdad? Esa es la intención por la cual ellos están presentes. Hay una línea de asistencia para información y para contención también, que creo que si no me estoy equivocando es la 132 desde el celular. Entonces,
es una forma de acceder a esta información, digamos, rápida y a una contención en caso de que menores de 18 años estén necesitando, ¿verdad? Y para saber cómo proceder, qué hacer en una situación, digamos, difícil. Entonces, llamar, por ejemplo, a esta numeración, que es, en breve les voy a confirmar porque no estoy encontrando para garantizarles. 134, ay, ya me perdí. Entonces, siempre es importante tener en cuenta esto, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo vamos a requerir esa asistencia y a veces no solamente nosotros, sino que podemos comunicar a otras personas, a otros niños, a otras familias y podemos informar, ¿verdad? De que esta asistencia también es obviamente gratuita y brinda soporte, apoyo y toma en primer nivel la atención del niño, ¿verdad? Les mencionaba en el caso de los padres, ¿verdad? Que son divorciados, por ejemplo, que tienen que relacionarse y bueno, sale una orden judicial donde el padre o la madre debe compartir la crianza o la vivencia del niño o de la niña. Y bueno, a veces el niño no pasa bien en todas las ocasiones, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando el niño no quiere asistir a una visita, que una de las partes o ambas partes siempre van a estar obligadas y van a estar como amenazadas a que una situación eh, se presente, como si yo no envío a mi hijo a una visita, entonces la madre puede estar expuesta legalmente por no cumplir esa orden de relacionamiento sería, ¿verdad? Entonces, la mamá intenta cumplir con eso porque la mamá no quiere tener problemas legales, pero, por ejemplo, el niño dice que no quiere ir. Y en la mayoría de las ocasiones, por el temor de incumplir una orden judicial, la mamá obliga a los niños o el papá obliga a los niños a hacer esas visitas. Nosotros podemos ver que a veces las visitas no siempre son muy saludables porque el niño puede regresar de la visita, sea cual sea a quien sea que haya hecho esa visita, pero es bajo un régimen legal. Entonces, no siempre el niño está muy feliz, a veces está muy triste, a veces llora, al intentar conversar con ellos, expresan ciertas situaciones que no son de disfrute para haber estado con el familiar, por ejemplo. Entonces, la madre se ve realmente, o el padre, porque pasa en ambos lados, ¿verdad? Es una situación muy compleja porque si una de las partes no cumple con esta situación legal, una de las partes puede ser, eh, haber sancionada por la parte legal. Entonces, al estar bajo esa presión, se pierde un poco lo que está pasando y no está pasando con el niño o la niña. Entonces, muchas veces los padres se ven en la necesidad de obligar de alguna manera, no siempre tiene que haber un castigo, que de hecho no mencionamos, creo que en todo este momento, en todo este lapso, ¿verdad? Porque el castigo físico, verbal, entre otras cosas, nosotros no motivamos, ¿verdad? A que siga existiendo, ¿verdad? Eso no quiere decir que no hayan reglas, entre otras cosas. Pero bueno, eso es un punto que es muy interesante tenerlo presente, porque ocurre, porque es real. Y puede ser también una causante de que el niño pueda estar siendo abusado de alguna manera en una visita familiar. Y la madre, ¿cómo se ve en una situación, la madre o el padre se ve en una situación de que si no cumple con la orden de enviar a su hijo, van a tener repercusiones legales negativas? Entonces, la CODENI hace un soporte en ese caso, ¿verdad? Entonces, la CODENI hace esta derivación, ¿verdad? Por ejemplo, a un especialista psicólogo, en este caso que estoy mencionando,
Entonces el psicólogo pasa unos informes y esos informes, cuando el psicólogo que trabaja con esta área de la CODEN informa realmente de una situación de alarma o solicita a través de un informe o un pedido legal, ¿verdad? Solicita que se cancele, por ejemplo, la visita mientras se va viendo lo que está ocurriendo o no con el niño. Entonces, eso es lo único, digamos, que respalda de alguna manera al padre o la madre que se encuentra en esa situación. El problema es que no todos sabemos que existe ese tipo de procedimientos y realmente se continúa realizando esta visita, como sigo haciendo mención, ¿verdad? Porque hay una situación legal que va a caer en el lado de la madre, en el lado del padre. Entonces, el mostrar que existen formas de cumplir con la ley y hacer un procedimiento a favor del niño existe, simplemente que por alguna razón no son muy comentados. Entonces, es muy bueno que nosotros sepamos cómo funciona nuestro circuito o que hay que activar mejor. Hay que activar para la protección y del niño y para salvaguardar la integridad de los niños, ¿verdad? Gracias, Joana. Eh, entonces, bueno, es para mencionar eso y bueno, una vez que la CODEMI toma participación, bueno, es un organismo totalmente legal, recurrente y que de verdad intenta salvaguardar al niño, entonces hay que acercarse, ¿verdad? Hay que motivar a la gente que tiene dudas que se acerque y bueno, que le van a apoyar en la parte de asistencia, ¿verdad? No digo asistencia económica ni nada, pero asistencia sobre la información, sobre los procederes y bueno, y hay que hacer únicamente, ¿verdad? En fin, bueno, entonces simplemente cuando hay una situación legal también recordar, ¿verdad? Que por más de que las normas estén escritas y digan palabra tras palabra y se dan también, finalmente depende de un profesional del área de legal para la interpretación de estas situaciones. Y aparentemente no siempre se ve de la mejor manera reflejado en el niño. Entonces, lamentablemente es una realidad que no se puede negar, por más que uno considere que, bueno, a lo mejor a la mayoría no nos pasó, pero nos puede pasar. Nos puede pasar a un familiar, a un vecino, a un colega, a una colega. Entonces, es bueno conocer, es bueno saber sobre los derechos del niño, la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? Cita maravillosamente muchas cosas, pero finalmente dependemos otra vez de la interpretación o reinterpretación legal del profesional acá. Y cuando uno está muy metido, mi óptica particular, cuando uno está muy metido en las leyes, ¿verdad? El legislador o el profesional de las leyes o encargado de las leyes o estudioso de las leyes no es psicólogo. Normal que ellos estudian dentro de su malla curricular, ¿verdad? Estudian las características también de las personas con trastornos mentales, va más por psicopatía, entre otras cosas, pero se estudia. Entonces, aparte, o sea, de que tienen conocimiento de cómo sería, ¿verdad? Esta situación, o por lo menos signos de alerta o de alarma en la interacción con las personas. Sin embargo, su énfasis a la hora de trabajar tiene que ver con ese movimiento de interpretación y reinterpretación, en donde se ve un caso o una situación y no se ve a la persona al ser. Me refiero en este caso a los niños. Entonces, cuando hay un litigio entre una familia y otra, el niño se ve más como un objeto. Y ahí habíamos mencionado, y tenemos más adelante un poquito, cuando mencionábamos el niño como objeto de derecho o sujeto, perdón, objeto de protección y sujeto de derecho. ¿Cómo se encuentra en esto? Dicen, Sí, aportando un poquitito a lo que decís, realmente a veces ni tanto se prima más bien del movimiento económico que ante los intereses del niño, ¿verdad? Como decís, una percepción también muy personal, pero
creo más que se moviliza por el aspecto económico y no tanto en la defensa de o protegiendo al niño. Evidentemente hay factores que, bueno, dentro de nuestra cultura sociopolítica, socioeconómica, bueno, están involucrados y no se puede negar. Sin embargo, tengo fuentes, ¿verdad? Y referencias de que en teoría, ¿verdad? Se busca el bienestar del niño. Sin embargo, esta situación, ¿verdad? Que a mí me llama mucho la atención, que esta reinterpretación o interpretación de cada profesional acerca de lo que dice el texto de la normativa o de la ley. Y ahí es donde yo noto particularmente que se desvirtúa la situación del niño. Y las mismas partes, o sea, familia, madre, padre, toman al niño como un objeto de protección y no un sujeto de derecho. Pero el texto o el comentario que fundamenta ese litigio va con el eslogan, vamos a decir, de sujeto de derecho. Sin embargo, cuando se está litigando, se ve como si fuera el niño, el ser humano con todos los derechos, como un objeto, en este caso, objeto de protección, porque aparentemente ambas partes quieren trabajar en función del bienestar del niño. Sin embargo, es una cuestión de egos, más bien de ambas partes, porque evidentemente, si hay amor, si hay protección, si hay salud mental en las familias, nadie en su sano juicio va a permitir que un niño, estando bien, trans, traspase o vivencie lo que lleva a un juicio, por ejemplo, en este caso, para poder relacionarse entre los padres, ¿verdad? Que realmente es un derecho también del niño, porque lamentablemente no se puede negar que existen en estas situaciones padres y madres que, bueno, por alguna razón de una cuestión más emocional tal vez, no permiten o no quieren que el niño se relacione con su otro padre. Sin embargo, o sea, si no hay una excusa realmente formal, y eso realmente yo no puedo entender por qué, ¿verdad? Pero bueno, es real que ocurre. Y obviamente eso no es sano, por eso digo, si las familias están con salud mental, se encuentran bien, entonces nadie, y hay amor, y se quiere hacer valer la supremacía del derecho del niño, no van a permitir que un niño esté expuesto a un juicio, por ejemplo, y que tenga que ir a una CODENI, que tenga que ir a un tratamiento, que tenga que ir a pedir asistencia psicológica, que tenga que enfrentarse en tribunales a jueces, entre otras cosas, abogados, porque no, a nadie creo que le va a dejar un buen sabor tener este tipo de experiencia, exceptuando estos casos que sí requieren atención, que son los casos que evidentemente mencionan a la violencia, a los malos tratos y situaciones en las cuales se vulnera el derecho de estos niños, ¿verdad? Que bueno, eso salta a la vista. Entonces, es muy llamativo cuando las familias, que yo digo, ¿verdad? Por una cuestión de ego, realizan este tipo de situaciones, porque esto es un ego, este ego, mi ego con tu ego. Entonces, yo quiero, pero no estamos pensando en el niño, no estamos pensando en sus derechos, no estamos pensando con amor. Porque definitivamente, por donde uno quiere analizar, cuando uno quiere, ama, respeta, cuida, uno suelta también. Pero bueno, eso tiene que ser de ambas partes y lamentablemente parece que uno nunca va a terminar de conocer a la familia con la que uno se está vinculando. Y eso sorprende a mucha gente. Y bueno, Así mismo es, Lisa. Realmente cuando uno ama de verdad también tiene que saber soltar. Particularmente me gustaría comentar también lo que me pasó amo, o sea, lo que nos pasó a nosotros, ¿verdad? Mis dos hijas mayores fueron de mi primer matrimonio, ¿verdad? Y cuando nosotros decidimos separarnos con su papá tenían 5 y 3 años, ¿verdad? Nosotros hablamos con ella, obviamente ya sabíamos que iba a ser un choque para ella y lo que menos queríamos era que siguieran sufriendo, ¿verdad?
y les vimos hablando con ellas, aún teniendo 5 y 3 años, ellas sabían perfectamente que ellas querían estar con su papá, ¿verdad? Y con el dolor en el alma tuve que yo aceptar y ceder que compartieran más tiempo con su papá y los fines de semana venían conmigo, ¿verdad? Y todo el mundo me saltaba, ¿cómo vos, mamá, le vas a dejar ir a tus hijas que son nenas? Pero yo sé, o sea, el papá de mi hija es un muy buen papá, ¿verdad? Hay que saber diferenciar lo que fue como pareja y lo que es como padre de familia, ¿verdad? Eh, por ejemplo, mis hijas no vieron de forma tan traumática de repente la separación porque dentro de todo procuramos seguir llevándonos bien, ¿verdad? Por el mismo bienestar de ellas. Y hoy en día mis dos hijas están viviendo conmigo, decidieron venir a vivir conmigo, ¿verdad? Y justo fue en la adolescencia donde ellas decidieron volver conmigo en casa, por ende, porque obviamente iban a necesitar mucho más en esa etapa de mí, ¿verdad? Que de repente estoy siendo niñitas, ¿verdad? Pero a los 12 años ellas ya volvieron de vuelta conmigo. Pero sí quería comentar nomás eso, de lo importante que de repente fue soltarles a ella y no fue fácil, no es fácil como mamá, ¿no? ¿verdad? Tener que soltarle a tus hijas, eh, pero uno siempre tiene que pensar primero que nada en el bienestar de ellos, ¿verdad? Y eso, quería comentar nomás. Sí, es una situación, muchas gracias por tu comentario, ¿verdad? Evidentemente habla también de lo que es la integralidad, ¿verdad? Y el estado de, de verdad que apunta al bienestar y pensando en el niño, ¿verdad? Porque obviamente una madre que deja así, eh, de verdad, efectivamente tiene que tener demasiado amor, ¿verdad? Y confianza también. Por ahí lo que va el tema, ¿verdad? Bueno, por lo eh, menos en ese caso era el papá, ¿verdad? Porque sí, de verdad que hay otros casos en que hay otras personas, hay terceros que no son los progenitores, que y por solicitan eso. ese relacionamiento con el niño y ellos no son ni carne, ni sangre, ni siquiera a veces compartieron esa primera infancia, a lo mejor completa, y estoy mencionando desde el embarazo hasta los 6 años, ¿verdad? Sin embargo, según la ley, ellos pueden acceder a todos los derechos de un papá o de una mamá. Y bueno, ahí es de verdad donde yo veo bastante compleja la cosa porque efectivamente esas personas no pueden mirar con amor cómo va a mirar un progenitor. Y hablo de mamá y papá efectivamente, porque cuando mamá se embaraza, papá sabe, hay un proceso, y bueno, y ahí se toman las decisiones de continuar o no, ¿verdad? Sin embargo, la otra parte sí es, va a haber carne y hueso, ¿verdad? Sangre del hijo, ¿verdad? Que es resultado de esa pareja. Pero bueno, un tercero es muy, bueno, hay que reflexionar, pero a veces, ¿verdad? No se puede negar que hay casos que los niños por alguna razón en el seno familiar de los progenitores tampoco están bien. No se puede negar que existen esos casos. Sin embargo, hay que dilucidar bien y ahí es donde yo menciono, ¿verdad? Este tema de la reinterpretación o interpretación de la ley, porque no se ve al niño, ¿verdad? Con esta visión de sujeto de derecho donde papá o mamá debe cuidar la integralidad del desarrollo armónico de la mayoría de las esferas del niño, en realidad todas, pero bueno, vamos a decir la mayoría por lo menos. Y hay cosas que un tercero no va a poder hacer, que nadie le va a decir que no, bueno, en determinados casos, si ya el niño no tiene progenitores vivos, ¿verdad? Evidentemente ya ahí se tiene que hablar de una tercera parte que bueno, asumirá, ¿verdad? En muchos casos, evidentemente, es magnífico de cómo la tercera parte, digamos, cuando mamá y papá no se encuentran, se hace cargo de la crianza de estos niños. Pero bueno, hay otros que lamentablemente siguen viendo a los niños como objetos y que vamos a decir, cuando hay bienes, ¿verdad? Que vinculan al niño y a las familias, bienes económicos, materiales, bueno, esto se vuelve un circo, parece, ¿verdad? Pero bueno.
son cosas que nosotros tenemos que hablar, ¿verdad? Porque, o mencionar, la verdad, a lo mejor a veces un poco más profundamente, a veces cortito, ¿verdad? Pero nosotros trabajamos con niños así, trabajamos con niños que están transitando este tipo de situaciones cada vez con mayor énfasis, cada vez son más. Entonces, bueno, la separación es, bueno, saludable, pero bueno, también deja esa secuela, ¿verdad? En los niños y bueno, saber abordar eso es sumamente importante, el poder entender que los niños cambian de un estado de ánimo a otro y no tiene que ver con una depresión, con una depresión, a ver, que tengan que ver con como un, o sea, una depresión como un signo de alarma de un trastorno en el desarrollo o un trastorno mental, por ejemplo. Entonces, vamos a encontrarnos a veces con esas situaciones y bueno, nos van a llamar la atención y vamos a tal vez desde nuestra óptica pensar que tal vez pudiera haber un trastorno mental o un trastorno del desarrollo o un trastorno generalizado que tiene que ver con un antecedente familiar, con una cuestión genética. Y a veces son estas situaciones porque están transitando los niños, a veces nosotros no sabemos o porque la familia no quiere contar, porque hay siempre, en nuestra sociedad todavía se mantiene esa, a veces, bueno, aunque se hace mucho intento, yo noto que se hace mucho intento de que cada vez esto sea más normal, pero bueno, o se normaliza de alguna manera, pero bueno, yo creo que es todavía difícil y va a costar todavía, pero bueno. Hay personas que siguen teniendo vergüenza de que no, obviamente es una, a lo mejor una frustración, ¿verdad? De que la relación no funcionó y bueno, eh, pero bueno, tratar de cubrir algo que no beneficia al niño no va a funcionar positivamente para el niño. Entonces, a veces tenemos que estar indagando, mirando un poquito más allá de lo que vemos en la carita del niño y tratar de mirar cómo, quién les busca, quién comparte tiempo con ellos, porque siempre viene, por ejemplo, una tía, un tío, y no vienen los papás, no vienen los abuelos, qué sé yo. Entonces, es simplemente para ir observando al niño y el entorno, no siempre con una visión de que tienen algún signo detonante, algún trastorno, sino ir viendo que hay situaciones que obviamente las psicólogas y los psicólogos del grupo van a poder mencionar mejor este tipo de situaciones, ¿verdad? Que tienen que ver con una situación conductual que es superable y no necesariamente es un signo de una situación de trastorno que se vincula con lo genético. Obviamente hay que hacer hay que ver un panorama general, ¿verdad? Y tomar más datos, no solo una simple observación o un simple signo va a ser suficiente para poder diagnosticar una situación. Entonces, eso es lo que podríamos llevarlo, digamos, desde el texto este pequeño con el que abríamos estas sesiones a lo que hemos visto hasta ahora, que es observar, ver qué signo de alarma a veces, hacer un seguimiento, determinar que si en este seguimiento aparecen otros signos, armar un contexto de lo que está ocurriendo, verificar realmente que son signos de alerta, signos de alarma, eh, de qué o de cuál, ¿verdad? Se pueden hacer, obviamente, test en diferentes clases de baterías, ¿verdad? Que obviamente los psicólogos lo pueden tomar con toda la propiedad que requieren, ¿verdad? Obviamente tenemos test que se pueden aplicar desde los primeros meses. Para eso tiene más que ver con diagnósticos o pronósticos de trastornos generalizados en el desarrollo, estas situaciones eh, que se vinculan más al área psicológica, ¿verdad? Sin embargo, en el área conductual también se puede destacar que existe un montón existen un montón de herramientas que también pueden ir eh, mejorando esta visión, ¿verdad? Y hacer un pronóstico, y obviamente si el pronóstico apunta a una posible situación de desventaja para el niño, entonces ahí nosotros realizaríamos una intervención en base a las observaciones de estas evaluaciones, ¿verdad? En el desarrollo, que obviamente incluye todas las áreas de la clínica, la parte psicológica, eh, obviamente sí, es en dependencia de lo que estamos observando, ¿verdad? Pero
tenemos médicos preparados y capacitados para todas las áreas, por lo menos para determinar si funciona o no funciona algo. Entonces, si algo es un signo de alarma o no un signo de alerta. Entonces, eso nos va a dar un panorama de si necesitamos hacer una intervención o si es mejor esperar o hacer otro tipo de derivación. ¿Ok? ¿Comentarios, dudas? Bien, avanzamos un poquito, habíamos hablado del desarrollo cognitivo. Simplemente partíamos diciendo que es un proceso de expansión de las capacidades intelectuales. Si quieren aportar algo a este concepto pequeñito con el que iniciábamos, ya ahora que tenemos una noción un poco más ampliada de esto. Ok, vamos a dejarlo en pendiente. Entonces el desarrollo físico refiere a cambios corporales que experimenta el ser humano, especialmente en peso, altura, y en los que están involucrados el desarrollo cerebral, óseo y muscular. En el caso del desarrollo motor, es un proceso en el que se adquiere en forma progresiva y en una secuencia determinada habilidades para moverse y controlar las diferentes partes del cuerpo. Bueno, ¿algún comentario en alguno de estos conceptos? No, Listen. Bueno, realmente se pudieran hacer aportes desde la analítica. Ok, Joana. Bueno, en lo cognitivo, obviamente, nosotros venimos mencionando que prácticamente ni lo cognitivo, lo físico y lo motor se pudiese desarrollar de la mejor manera si no estuvieran vinculados. Que nosotros separamos, digamos, estos conceptos por partes para su mejor entendimiento, para su profundización en el abordaje. Sin embargo, si no estuviesen relacionados, no, o vinculados uno con otro, el resultado no sería el mismo. Que yo desarrolle mi capacidad cognitiva sin desarrollar mi condición motora, no me va a permitir en algún momento poder interaccionar en mi medio, ¿sí? Como somos seres sociales, necesitamos interaccionar, aprendemos del otro, empezamos aprendiendo del otro y seguimos aprendiendo toda la vida. Entonces, el aprendizaje es inherente al ser. Entonces, desde que estamos en la pancita de mamá, desde que estamos creciendo, desde que estamos multiplicándonos como células, estamos adquiriendo información, estamos registrando información. Ahora, que alguna información no sea relevante aparentemente, o que alguna información que se fue grabando en nuestro sistema tan íntimo, tan primario o tan primitivo, no necesita necesariamente, no necesita que uno tenga esa memoria. Y ahí vamos a decir, ¿por qué no podemos tener memoria? Porque obviamente hay situaciones que tienen que ver con la madurez, ¿verdad? De nuestro sistema nervioso y entre ellos, ¿verdad? Estas funciones ejecutivas superiores. Entonces, cuando la madurez está acorde, ¿verdad? Y el desarrollo cerebral está acorde para realizar este proceso de gestión de la información, es cuando vamos a empezar a tener esta memoria de lo que está ocurriendo y de lo que no. Entonces, no podemos desvincular un área de la otra. Para mí lo cognitivo, les voy a dejar pendiente de eso, porque de verdad habría que hacer un abordaje mayor acerca de lo cognitivo. No solamente refiere a capacidad intelectual, podemos abrir muchísimo el panorama ahí con relación a lo físico. ¿Verdad? Esto tiene que ver, aparentemente, según lo que yo observo, tiene que ver con peso y altura. Y el tamaño, digamos, refiere más bien al tamaño de las partes del cuerpo, sea músculo, sea huesos, sea
y madurez, ¿verdad? De las articulaciones, por ejemplo. Entonces acá no se menciona, en este concepto no se menciona el ser humano, experiencia del ser humano. Y bueno, eso se pudiera ver desde muchas aristas ya, ¿verdad? Porque tenemos el ser humano que hace deporte, este niño humano que hace deporte, hace un deporte con una sobrecarga, hace un deporte que puede lesionar, que no está bien llevado tal vez por un profesional íntegro en sus acciones, o que decide este niño, esta familia, involucrar a un niño en una situación de rendimiento. Menciono esto ya que estamos en un marco de ODESUR, ¿verdad? No se puede decir, no se puede dejar de mencionar que esto es un sueño, ¿verdad? A veces parece un hashtag ahora, ¿verdad? Tan, bueno, sueño, es un sueño. A ver, desde nuestra fundación ustedes sabrán cuántos años tenemos. Entonces, en la vida se consideró, se pensó que pudiéramos tener un espectáculo deportivo de esta magnitud, de este impacto eh, Latinoamérica al Caribe, ¿sí? Entonces, wow, realmente somos foco ahora de críticas, sí, ¿por qué no? Porque siempre están, pero como país, como ciudadanos, ¿verdad? Lo que lleva consigo el tener esta experiencia de gestar esta fiesta deportiva de la juventud deportiva, es de la disciplina y todo lo que lleva consigo el deporte en el aspecto positivo es muy, muy, muy bueno, ¿verdad? Pero cuando uno habla de rendimiento, y a eso iba principalmente, cuando se habla de rendimiento, no se habla de salud, se habla de resultados. Y para tener resultados en la mayoría de deportes, porque son técnicas, gestos deportivos motores aprendidos, perfeccionados, automatizados, y que tienen que dar resultados, que están biomecánicamente estudiados, y por eso se realizan de esa manera. Están fundamentados con la biomecánica, que a veces hay biomecánica y fisiología aplicada. Entonces, esto aporta valor al movimiento técnico en tal o cual ángulo, por ejemplo. Y, por ejemplo, para desarrollar los deportes de fuerza, en este caso quiero mencionar, por dar un simple ejemplo, a la halterofilia. La halterofilia es un deporte olímpico en el cual desde niño se puede cargar mucho peso. Entonces, tenemos una situación contradictoria aparentemente, o por lo menos que hace dudar y pensar a un montón de personas, que el desarrollo de la fuerza desde la primera infancia puede generar trastornos en el crecimiento, ¿sí? Esto ya se decía en la época, hace 2 días, hace un montón de tiempo, ¿verdad? Con relación a la gimnasia artística, por ejemplo, o gimnasia olímpica sería en ese momento gimnasia deportiva, que los niños que practican estos deportes de iniciación temprana, que son la gimnasia artística y todo lo que tiene que ver con arte competitivo, entonces generan trastornos en el crecimiento. Y eso tiene que ver con la parte de preparación para tal o cual actividad técnico-táctica. Eh, Dentro de eso, Licen, perdón, sí, sí, dentro de adelante. eso también entraría lo que sería la danza, ¿verdad? Porque si de repente hay niñas que empiezan a usar las puntas, ¿verdad? Empiezan ya a tener lesiones óseas y es muy común dentro del área de fisio tratar también a estas chicas que, que desde muy pequeñitas ya se inician en el tema de la danza, desde los 5 ya pueden ellas iniciar y justo en la etapa en donde mayor esfuerzo ellos están haciendo físicamente por el hecho de que aprovechan su flexibilidad, ¿verdad? Y le exprimen, le exprimen, me consta. Sí, por eso menciono, ¿verdad? Que bueno, no quise mencionar justo la danza porque realmente es un tema muy conflictivo porque obviamente es arte, obviamente es el arte es perfección. Ahora la perfección a la vista del humano a veces es de una manera
y a la vista de un artista es de otra manera. Entonces, a veces, no, incluso cuando miramos un cuadro decimos, ¿cómo esto puede ser arte si nos parece tan imperfecto? Pero sin embargo, precisamente, la visión de un artista es poder encontrar el arte donde no existe la perfección. Pero ese es el rompimiento de un paradigma que, bueno, se puede aplicar a muchas situaciones de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Y principalmente yo siempre vinculo el arte con, con la situación de discapacidad, por ejemplo. Porque bueno, el arte es tan magnífico, es tan desbordante, a veces tan disparejo, pero es tan a la vez de ser disparejo, de parecer, mejor dicho, disparejo, es tan armónico y genera tanto bien que bueno, ese es un contexto que yo siempre relaciono con el de la inclusión, por ejemplo. Porque así nos movemos, así somos, no podemos negar, pero cuesta muchísimo que podamos pensar eh, desde la visión de la inclusión. Y obviamente eso tiene una cuestión que tiene un saldo económico bastante alto cuando, por ejemplo, tenemos que generar infraestructura. Y bueno, y por esa razón probablemente muchas de las personas o empresarios que ¿verdad? Tienen que generar sus espacios de trabajo no tienen en cuenta por una cuestión de a veces ahorrarse, digo, porque en realidad al final tienen que modificar, ¿verdad? Pero estas entradas que tengan que ver con puertas más amplias, con rampas, entre otras, y bueno, y es para el acceso de toda la comunidad, del 100% de la comunidad. Que bueno, a veces uno se da cuenta que las puertas de la universidad o no son adecuadas cuando uno tuvo un accidente y tuvo que usar eh, sillas de rueda o tuvo que usar otro tipo de apoyo, ¿verdad? Para poder desplazarse y ahí recién se da cuenta que la condición de la universidad o del centro asistencial o de una escuela, porque también pasa, ¿verdad? No están adecuadas para las personas en condición de discapacidad. Entonces, bueno, en el caso de los deportes de iniciación temprana y de la danza, que hasta ahora no se encuentra como dentro de la clasificación de deporte, pero digamos que dentro de su margen se, tiene muchas características que se pudieran valorar como tal. Sí, yo quería mencionar este tema del peso porque es más, a veces es más fácil entender, ¿verdad? Porque el entrenador debe trabajar con mucho peso en el caso del deporte que les menciono, y esto se trabaja desde pequeñito. Obviamente, cuando no hay un trabajo, y no, eso no refiere específicamente a la cantidad de peso que el niño levanta para hacer este movimiento de levantamiento olímpico. Que realmente son dos pasos, son dos movimientos, el tercero ya prácticamente es, a ver, tomar la barra, uno, dos, bueno, vamos a poner cuatro pasos, ¿verdad? Tomar la barra, llevarlas al hombro, llevarla arriba de la cabeza, con mucho peso y luego soltarla. Son cuatro movimientos, cuatro pasos, ¿verdad? Para hacer este ciclo de técnico. Entonces, no necesariamente o no precisamente el niño lesiona sus articulaciones y al levantar esa cantidad de peso, sino que hay un proceso de entrenamiento para que el niño se adapte y sea posible conseguir la fuerza y todo lo que necesita para poder eh, eh, realizar estos cuatro movimientos o estos cuatro pasos en este ciclo de movimiento técnico. Y en este proceso hay situaciones que se gestan y hay una sobrecarga de entrenamiento en algunos casos, hay una situación de estrés muscular, incluso estrés óseo, estrés articular o estrés a veces creo que es por sobreuso la palabra exacta. Entonces esto va generando malestares, molestias. A la larga el niño termina, si no con una lesión muy grave, si no interviene en su desarrollo, y termina con artritis, obviamente también artrosis, enfermedades que tienen que ver con la degeneración del cartílago. Esto se vincula en muchos casos a también la utilización de, eh, mm, digamos, complementos que se toman fuera de la alimentación normal que el niño lleva. Y esto a veces daña
de alguna manera, alguna situación de metabólica, muscular, ¿por qué no? Ósea y cartilaginosa. Entonces, muchas situaciones se vinculan a esto porque a veces no hay un control y no hay un manejo y no hay un conocimiento correcto, integral de cómo esto puede inferir. Entonces, uno tiene como un tiempo limitado y ya quiere tener el resultado. Y por eso les mencionaba, ¿verdad? Cuando buscamos resultados, tenemos que ser conscientes de que se va a violentar alguna etapa o alguna situación. Y entonces, cuando se violenta un ciclo natural, no se puede esperar armonía como resultado. También, si uno quiere una medalla, uno busca una medalla, pero esa medalla tiene una consecuencia que se queda en una huella en el organismo de este ser. Y esto puede involucrar trastornos en el crecimiento. Y menciono otra vez, no tiene que ver con la ejecución técnica del movimiento, tiene que ver con todo lo que conlleva el entrenamiento y la preparación para que el niño pueda ejecutar ese movimiento. Más o menos lo mismo pasa en el ballet. El ballet, ¿verdad? Tiene un fundamento muy hermoso y tiene que ver mucho con el arte. Pero bueno, venimos de una cultura o de una historia donde donde se menciona que para ser bonita hay que ver las estrellas o cosas así. Bueno, nosotros venimos a salir un poquito más de ese molde y queremos decir que no necesariamente tiene que ser de esa manera. Sin embargo, es verdad que cuando una persona dentro de los deportes, dentro de las actividades estructuradas como el ballet, se violenta el patrón natural de los movimientos del ser. En este caso, más en el caso de las niñas aquí en nuestro país, ¿verdad? Pero no están descartados los hombres. Se trabaja en contra de la gravedad, se trabaja en contra de la flexibilidad natural, porque uno busca más de esa flexibilidad, ¿sí? Se trabaja en el límite del ser y un poco más. Entonces, obviamente, eso deja secuelas. Entonces, cuando uno toma una determinación de realizar un tipo de actividad, debería poder saber que eso tiene consecuencias y decidir si quiere esas consecuencias en su vida o no. Que la vida no es solamente hoy, cuando estamos hablando de esto, tiene un tiempo y obviamente si voy a tener artrosis o artritis juvenil, tendríamos que tratar de valorar, ¿verdad? Si es necesario, si quisiéramos transitar también con eso, porque a veces son nuestros hijos, nuestros sobrinos quienes están en eso, y bueno, tendríamos que estar bien en conocimiento de lo que estamos haciendo. Y eso sí es ir contra el movimiento natural del ser humano, ¿verdad? Que no es lo que nosotros buscamos o no nos referimos a eso cuando hacemos una intervención temprana o actuamos de manera precoz. Precisamente ese es digamos, uno de los ejemplos que contrasta mucho las acciones, ¿sí? A las que nosotros referimos o con las que nosotros queremos intervenir. El actuar de manera temprana, el actuar de manera precoz, no es ir en contra de la naturaleza, es entender que está transitando el niño, la niña en ese periodo madurativo, evolutivo, natural. No violentar, no instigar, no adelantar periodos. No se trata de eso. Se trata de contribuir a ese periodo. Si yo sé que mi planta en el jardín necesita una vez, porque hay plantas que necesitan un poquito de agua una vez a la semana. Hay otras que cada 15 días. Hay otras que necesitan agua de mañana y en la tardecita. Hay otras que con una vez al día van bien. Entonces, así también nosotros, ¿verdad? Hay niños que requieren más intervención o más acciones para poder crecer bien, ¿sí? Para poder apoyarse, para poder nutrirse. Entonces, ellos necesitan una intervención de un tipo. Los niños que necesitan intervención una vez cada 15 días, una vez cada mes, entonces actuamos acorde a eso.
Los niños que no necesitan una intervención diferenciada, genial. Con el típico, con el global que existe en el medio ya es suficiente, entonces bien, genial. Pero no adelantamos. Entonces lo que nosotros hacemos es estudiar, informarnos bien, bien, qué pasa, cuándo pasa, por qué pasa. Y cuando no está ocurriendo, nos llama la atención y necesitamos ejecutar acciones para promover lo que debe ocurrir en ese periodo madurativo, en ese periodo evolutivo, sin violentar nada natural, el ciclo evolutivo natural. No violentamos, no queremos que el niño a los 6 meses camine, porque naturalmente, biológicamente no está preparado. ¿Qué es que pasa en el ballet? Intentamos, y no porque, y el ballet es maravilloso, no puedo decir, yo hice ballet también, o sea que aquí es tradicional prácticamente que las niñas hagan ballet desde siempre, entonces bueno, es una cosa que no es demasiado grande, es genial, pero bueno, uno tiene que estar consciente que también deja una secuela, que cualquier situación en donde un ser tenga que ingresar a un patrón de acciones, a veces, como sabemos, no, obviamente no somos iguales, no es a nuestra función de ser iguales. Entonces, la niña que tiene 30 kilos, la niña que tiene 40, la niña que tiene 50 y la niña que tiene 60, todas deben ingresar, deben ingresar a un recipiente de este tamaño, ¿sí? Y para ingresar al recipiente de este tamaño tiene que tener ciertas características. ¿Y qué hacemos? Que cuando no tenemos esas características, ¿verdad? Modelamos y hacemos todo lo que creemos conveniente para que el ser ingrese dentro de este patrón. ¿Me explico? Y eso quiere decir que si yo soy así, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser de esta manera para poder ingresar a este recipiente. Y eso es lo que nosotros intentamos evitar, ¿sí? Intentamos y promovemos que las personas de esta manera, las personas que son de esta manera, tengan los mismos derechos de atribución y que ambas puedan ingresar con la forma que sea a este recipiente, ¿sí? Sin importar ni color, ni tamaño, ni pensamiento, ni forma de procesar. Y entonces, cuando hacemos eso, no estamos entrando en el patrón de rendimiento, no estamos entrando en un patrón, de competencia. De competencia, y no porque no tiene que ver con enfoque de competencias en la parte metodológica. Tiene que ver con competir para el logro de algún objetivo. No sé si me explico. ¿Sí? Sí, Listen. Esa manipulación que nosotros vamos a hacer, sí que vamos a hacer, que si nuestro sistema nervioso, nuestras neuronas están inactivas, y se están inactivando cada vez más porque no se utilizan, yo voy a gestionar y voy a promover que de a poquito se vayan activando y vayan tomando forma, vayan activando los demás circuitos, para que todo después fluya mejor. Pero yo no voy a cambiar lo que ya hay. Sí voy a poder intervenir aprovechando la plasticidad que se da principalmente y de forma ampliada en la primera infancia. Pero no voy a intentar cambiar al ser y meterlo a una estructura. Porque nuestro parámetro es, todos somos diferentes, pero somos iguales en derecho. Somos diferentes en lo que parecemos, en lo que pensamos, y motivamos a las personas a que respeten estas diferencias. ¿Sí? Estas diferencias. Deberíamos de poder ingresar igual en este recipiente, sin que seamos excluidos por las características que tenemos, porque quedamos como grandes, y en algunas cosas que tienen que ver, se pueden reflejar mucho en los deportes, porque hay patrones que hacer y replicar. ¿Sí? Cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos de intervenir, nosotros
aprendemos o motivamos a que las personas, como sean vinculadas a cualquier tipo de actividad de la misma manera, porque ese es nuestro derecho. Y el de todos, 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 todos y todas. Siempre. No, no considerar que todos tenemos que ser amarillos, todos tenemos que ser rojos o todos tenemos que ser un bolígrafo. Y no cambiar al bolígrafo, no es decir, el bolígrafo no va a trabajar con nosotros porque es negro y no me gusta. Y además pinta diferente. El lápiz de color hace mucho más, pinta mucho mejor con menos esfuerzo que un bolígrafo. Entonces lo que yo hago desde nuestra área es verificar, este tiene una capacidad, una característica, esto yo lo puedo usar para remarcar cosas que yo no quiero que se me borren nunca en la vida. A esto lo vamos a potenciar para que pueda ser el principal guía, por ejemplo, para pintar corazones. Entonces, a esto yo lo voy a usar siempre para pintar corazones, porque yo quiero que los corazones sean rojos. Yo quiero. Bueno, vamos a decir que eso es algo más, un poco más global. Y esto me va a servir para que trabaje más en situaciones de niños, porque tiene una carita alegre. Entonces, a lo mejor lo puedo potenciar más para que se vincule a situaciones de emociones y trabajar con él en las situaciones de emociones. Entonces voy buscando el potencial de cada uno y lo voy abriendo para que se integre en una misma sociedad. ¿Ok? Tiene más que ver con eso, que con ingresar a estos patrones cuadrados que sí traen una técnica y una táctica. Cuando se hace ballet, hay técnicas que hay que cumplir, también obviamente fundamentadas, y todo lo que sea el romper una marca tiene que ver con un trabajo del metabolismo, tiene que ver con el desarrollo de las capacidades, en este caso de la resistencia, por ejemplo, la velocidad, la resistencia. Entonces, salirse de lo que uno requiere para desempeñarse en su vida normal o en las habilidades de la vida diaria. Porque uno requiere ir a estudiar, ir al trabajo, jugar, recrearse, vincularse. Bien. ¿Cuándo esta persona va a romper un récord en velocidad o resistencia? En una pista de atletismo probablemente, o en la calle, cuando la calle esté preparada para hacer una maratón o una media maratón. Entonces, en esas condiciones se trabaja de esta manera, pero cuando hablamos de salud, bienestar, inclusión, estamos hablando de que todo lo que hagamos tiene que ser para todos. Todos pueden hacer. Entonces, todos desayunamos. Lo ideal, por lo menos, es que todos desayunemos, almorcemos, cenemos. Por lo menos esas tres comidas principales. Si todos tenemos eso, estamos en igualdad de derechos. Bien, ahora que yo desayune a las 8 no tiene injerencia en que el otro desayune a las 10 y que el otro desayune a las 12. Ahora, ¿dónde vamos a ver esa diferencia o dónde va a marcar su importancia? Va a marcar en las actividades que desarrollan a lo largo de su vida, de su día, mejor dicho. Vamos a ver que a lo mejor la persona que desayuna a las 10 de la mañana a lo mejor se levanta a las 9 y desayuna a las 10, digamos que es un periodo que por el tema de nutrición está más adecuado que uno que se levanta a las 7 de la mañana y desayuna a las 12 de mediodía, ¿verdad? Entonces eso también puede tener sí injerencia, porque obviamente necesitamos de una buena nutrición para que la activación de nuestras funciones ejecutivas y entre otras, ¿verdad? Sea eficiente. Entonces, el rompimiento de estos patrones no es de la vida diaria, de la vida cotidiana. Tiene que ver con acciones específicas que a veces no sabemos que tienen consecuencias o no sabemos eh, que puede generar un estado que no es saludable. Porque uno considera que a veces el deporte es salud y el deporte de rendimiento no es salud. El ballet para poder ejecutar esos movimientos maravillosos que requieren perfección, arte,
grandeza, destreza y lo que puede lograr hacer el cuerpo humano es maravilloso, pero no refiere salud. ¿Ok? Eso nada más siempre tendríamos que tener un poco también presente. ¿Ok? Bien, Perfecto, Lisa. gracias. Eh, bueno, avanzamos un poquito con el tema del concepto del desarrollo humano. Desarrollo infantil temprano. Transcurre desde el embarazo hasta los 8 años de vida. En este periodo se genera una sucesión de etapas o hitos de edad en los que se producen una serie de cambios físicos, cognitivos, socioemocionales que acompañan el crecimiento y desarrollo del niño o niña, aunque cada uno ocurre a diferentes ritmos. En esta época los niños aprenden más rápidamente que en cualquier otra y los cambios son afectados por condiciones individuales, perdón, por condicionantes individuales, familiares, ambientales, sociales. El enfoque de desarrollo infantil temprano refiere al hecho probado de que los niños y niñas responden mejor cuando se utilizan ciertas técnicas para fomentar y estimular el progreso en el curso de las distintas etapas del desarrollo, específicamente durante los 3 primeros años de vida. ¿Sí? Bueno, acá por ejemplo tenemos esta situación de la edad, perdón, de los 8 años, ¿verdad? Si el desarrollo infantil se encuentra en una franja etaria de observación y de intervención por esta situación que tiene que ver con el progreso en el curso de distintas etapas del desarrollo que va con el enfoque de la estimulación de estas proliferaciones a nivel neuronal, que tiene que ver con el destaque de ciertas características o patrones que se ven vinculados con el área genética y con la activación de estos circuitos. Entonces, por eso hay un rango que va desde la gestación hasta un año, como una situación, digamos, remarcada en tal vez amarillo, como muy, 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 muy importante, muy, 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 muy fundamental, ¿sí? También, como el crecimiento es tan rápido, entonces hay que hacer estas observaciones pertinentes porque de no presentarse serían una señal de alerta. Llegamos a los 3 años. En los primeros 3 años desde la gestación ocurren los cambios más drásticos, ¿sí? Obviamente no se iguala a lo que ocurre en el primer año por el tema del crecimiento, por el desarrollo cerebral, que no se va o sea, la circunferencia craneal no va a crecer a esa velocidad ya en el resto de la vida, entonces bueno, son cuestiones que tienen que, acá que se menciona aquí como ritmos, ¿verdad? Después vamos hasta los 6 años, probablemente en esta bibliografía, como ya les mencioné, hay hay corrientes del pensamiento, escuelas de pensamiento, entonces vamos a encontrar esta, a veces discrepancia o estas observaciones también tiene que ver con los estudios de cada región. No vamos a poder igualar el resultante o la resultante de las regiones cuando hay demasiada diferencia en la cultura general, en el acceso a la educación, el acceso a los servicios básicos, el acceso a la alimentación, esta pobreza que más que significar falta de elementos o recursos que mejoren la calidad de vida, refieren a una incapacidad de manejar información, de tener criterio personal, de poder accionar ante una observación por desconocimiento y tiene que ver con la educación. Entonces, bueno, en algunos lugares que preservan a los niños de situaciones o que desde el gobierno se observan patrones y se remarcan, por ejemplo, tenemos otros lugares, otros países que tienen una estructura escolar diferente, que motivan a los niños a que no lean antes de los 8 años.
¿sí? Que su sistema escolar tiene otra situación en cuanto a su estructura, que ellos pueden ingresar a partir de las 9, 10 de la mañana también a su entidad escolar, y esto va reajustándose en base a las investigaciones y los resultantes que ellos van observando y en base al objetivo, pero desde el gobierno. Entonces, por eso es una estructura diferente. Entonces, cuando vemos estas edades así, tenemos que entender, ¿verdad?, de dónde viene, ¿sí? Y no simplemente como que hacer lo que más sabemos hacer, que es criticar, ¿verdad? Entonces, hacer simplemente de dónde será esto, ¿verdad? Si esto refiere a un contexto muy diferente al nuestro, entonces, bueno, probablemente ellos lo pueden, lo manejan de esta manera, pero ese sería, digamos, de manera más particular, pero en la generalidad, por lo menos Latinoamérica y Caribe, se refiere a esta franja que va desde la gestación hasta los 6 años, ¿sí? Entonces también acá, principalmente el Cono Sur, con referencia a la UNICEF, ¿verdad? Se llama primera infancia. O sea, muchos lo utilizan y esa primera infancia a veces la llevan hasta los 8 años. Porque después, y acá nuestro colega argentino, y nos pueden, no, ellos marcan perfectamente cuando, y digo ellos porque ellos marcan de verdad muchísima énfasis cuando hablan de la segunda infancia, o ellos sí hablan de las infancias. Entonces se refiere a esto, a este primer periodo hasta los 6 años y al que viene después de los 6 años. Nuestro énfasis para la intervención tiene más que ver con lo que se puede hacer hasta los 6 años, precisamente en este marco que se puede destacar de la plasticidad neuronal, ¿sí? El proceso de crecimiento en todas las esferas del ser, ¿sí? A los 8 años, estas esferas y este tema de madurez es diferente. Los objetivos y las características que se tratan a los 8 años son diferentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de DIT o desarrollo infantil temprano, referimos a una franja etaria que se asocia entre los 0 y 6 años, principalmente. ¿Ok? Bueno, en este concepto también que habíamos visto, me llama la atención, genera una sucesión en un periodo que tiene que ver con estos hitos del desarrollo. ¿Sí? Hitos del desarrollo. Acá dice hitos de edad, nosotros le llamamos hitos del desarrollo, así que son objetivos del logro que deben estar presentes a lo largo de este ciclo entre 0 a 6 años. Los cambios no solamente son así, esto parece muy a grosso modo, físico, cognitivo, socioemocionales. Aquí creo que se nos están perdiendo muchas situaciones en estas 3 palabras. A veces los conceptos y las estimaciones van en función del público a quien está apuntado. Entonces, si esto lo lee una persona de un nivel académico básico, a lo mejor lo entiende, a lo mejor lo relaciona con un montón de situaciones que cuando uno tiene a veces un nivel académico un poco más elevado, necesita verlo precisado en palabras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es físico? Físico es mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, la persona relaciona. Cognitivo a lo mejor piensa que es en la mente. Bueno, eso lo relaciona. Entonces, bueno, a veces se utilizan estos términos más convencionales, clásicos, o para el entendimiento de la mayoría de las personas, que no necesariamente refiere al concepto exacto de todo lo que se ve dentro del contexto del desarrollo infantil. Por eso hablo de la integralidad del ser, de las esferas del ser. Entonces ya está en cada uno de nosotros ir determinando hasta dónde llegan esas esferas. ¿Ok? Creo que más o menos está por ahí el tema del concepto para ir aclarando, ¿verdad? Porque partíamos con esto y después vamos aprendiendo, vamos viendo, abriendo el panorama y vamos dándonos cuenta que lo físico realmente no conlleva estructuralmente o no menciona todos los aspectos que de verdad tienen que ver con el desarrollo órganos, músculos, hablamos de tendones, hablamos de huesos, hablamos sistema cardiovascular, sistemas, órganos y sistemas. ¿Sí? Y dentro de esto que se puede generar algún tipo de trastorno en el desarrollo, trastorno de la coordinación, por ejemplo. Si estamos viendo un trastorno en la coordinación aquí en el físico, cognitivo y socioemocional, ¿dónde lo vamos a vincular? Es como que queda cortito
a nivel conceptual. Entonces, siempre mi recomendación va a ser que busquen varios conceptos y que vayan nutriéndose al expresar y al explicar de un y otro concepto y no se queden simplemente en copiar y pegar un solo concepto, porque no siempre la visión y el enfoque que uno quiere dar como profesional al emitir tal vez una clase va en función del estudiante, ¿ok? O quien está queriendo aprender. A veces se hace a un nivel de que la mayoría de las personas entienden. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando el profesional emite juicio, lo hace también en función de lo que se le está solicitando. Y eso a veces limita. Y entonces mi intención es motivarla a que no se vean limitados ni limitadas, sino que siempre busquen esto más y más y más, y que generen sus propios criterios profesionales y personales sobre esta situación, siempre que estén fundamentadas en la ciencia. Porque si lo buscan, lo van a encontrar, porque es el pensamiento lógico. Entonces, por eso, como es un pensamiento lógico que va avanzando, es muy llamativo que no lleguemos a la misma conclusión, o sería muy llamativo que no lleguemos a la misma conclusión. Entonces, lo que ahora nos está generando a veces un dolor de cabeza porque no entendemos o porque no nos cuadra, a veces leyendo, vamos a ver que otros profesionales ya lo resolvieron, porque es algo que algunos tienen más facilidad para resolverlo, algunos tienen más facilidad para entenderlo, y algunos tienen más facilidad para desarrollar o hacer algún tipo de intervención o innovar sobre esas áreas. Pero digamos que por eso es que estamos trabajando también nuestro trabajo compensatorio sería, que es esto que tiene que ver un poquito con la investigación. Porque al ver eso, vamos a ver que el patrón, o vamos a encontrar que este patrón es repetitivo, como es un proceso, o no repetitivo, recurrente, es un patrón recurrente. Entonces, si un sistema mental va buscando la lógica, el sentido, lo va a encontrar. Y cuando nosotros nos demoramos, podemos ver que hay otras personas más agraciadas, a lo mejor, que se les paga lo que corresponde por realizar la investigación y lo puede realizar al 100% sin tener otras prioridades en su vida. Entonces ellos tienen más facilidad. A nosotros nos cuesta más porque tenemos que trabajar, aparte, alimentar a los niños, cuidar a la familia, un montón de cosas. Y después, en nuestro tiempo, tiempo extra, sacamos e intentamos hacer alguna investigación. Y bueno, eso no, hay algunos que afortunados que tienen ese tiempo integral para dedicarse a su investigación. Y bueno, entonces ellos a veces llegan a conclusiones más rápidas de lo que nosotros consideramos. Por eso les digo que como es recurrente el sistema y la sistematización de estas acciones que tienen que ver con el pensamiento lógico, si leemos vamos a encontrar lo que estamos buscando y el respaldo a lo que nosotros estamos buscando. Bueno, eso tiene que ver con el desarrollo perceptivo, social, el enfoque de derechos, y tendría que ver con el estrés, ¿verdad? Que cuando hablábamos de estrés tóxico, ¿verdad? Que es el que está orientado hacia estas situaciones de abuso, las situaciones que son exposición a situaciones violentas. Hay que desglosar, ¿verdad? Que tiene que ver con estas situaciones de violencia o violentas para los niños, porque desde la crianza muchas veces estamos violentando por el sistema de crianza que seleccionamos, que escogemos, con el que estamos de acuerdo. Bueno, entonces hay que tener mucho tacto para poder manejar esta situación. Pero el estrés tóxico al que he mencionado y que podíamos observar también en un video, tiene que ver con esta situación que desborda el reajuste del niño. Y hablábamos de un estrés que es normal, que es positivo, por decirlo de una manera, que tiene que ver, por ejemplo, con enfrentar pequeñas situaciones que te van a motivar o que van a motivar al niño a que siga creciendo. Por ejemplo, mencionaban en el video, ¿verdad? Cuando lo vimos, a tener un examen. Entonces, eso genera un estrés, pero genera un estrés a lo mejor acorde y adecuado. Y así también tenemos que tener en cuenta que a veces cuando nosotros solicitamos una evaluación, el niño está sometido a un estrés, a una preocupación, y bueno, y como estamos creando este aprendizaje y estamos
motivando a que los niños estén gerenciando sus emociones. Entonces, cuando hagamos esto no creemos tanto, o sea, la sugerencia sería no crear tanto pánico, ¿verdad? Sino que más saber sobrellevar, ¿verdad? Situaciones a veces de frustración que vienen después de una evaluación escolar. Entonces, cuando hacemos cuestiones o generamos espacios de competencia también, ¿verdad? Los niños se frustran muy rápido, ya consideran que no van a salir a veces de un patrón que el compañero lo está haciendo mejor. A veces hay una competencia en una carrera, ¿verdad? Uno es lento, otro es rápido. Bueno, hay un sistema fisiológico, ¿verdad? En el niño que fundamenta de por qué el niño puede ser rápido y por qué el otro puede ser lento. Sencillamente tiene que ver con el tipo de fibras predominantes en el niño, fibras musculares, a fibras musculares me refiero. Hay fibras rápidas y hay fibras lentas. El niño, por más que entrene toda su vida de la mejor manera, no va a mejorar, no va a cambiar el 100% de sus fibras. Hay estudios y hay tipos de entrenamiento que ayudan a hacer una modificación en el tipo de fibras, pero esto es muy trabajoso y no está presente en el 100% o en la mayoría de la población, entonces por eso yo no quiero hacer referencia a ese tema, pero sí se puede intervenir en ellas, no se puede negar. Entonces, bueno, el tema genético y de la constitución física tiene que ver que el niño que tiene fibras rápidas va a realizar la actividad de una manera del 100% casi de eficiencia. Y el entrenamiento de velocidad, por ejemplo, va a favorecer que este niño lo logre. Sin embargo, el entrenamiento de velocidad en el niño que tiene fibras lentas va a parecer que no genera muchos resultantes. Sin embargo, sí hay un incremento notable. Lo que no se puede es modificar la condición genética que le condicionó con un tipo de fibra que no es para realizar carreras de velocidad con éxito. Ahora sí las puede realizar ahora con éxito el compañero que tiene las fibras, con el éxito que lo realiza el compañero que tiene las fibras rápidas, no lo va a hacer. Entonces lo que se recomienda, por ejemplo, en las fibras lentas es que realice carreras largas, ¿sí? Que serían maratones, media maratón y cosas así, por ejemplo. Entonces simplemente es poder conocer cuando una situación genética condiciona, entonces saber derivar o conducir. Y eso sería lo que también hacemos dentro de nuestro espacio, ¿verdad? Identificar, gestionar y derivar lo mejor posible. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario? No, Lisa, súper clarito todo. Ok. Eso tiene que ver con los factores de riesgo, que son a los que predisponemos a los chicos, los factores protectores, eh, ¿verdad? También dentro de esto estábamos mencionando ser objeto de protección y objeto de derecho. Esto va asociado con esto y hay que saber gerenciarlos, hay que saber entenderlos. Hay que ver que la palabra tiene una evolución y algunas expresiones por eso van cambiándose para poder hacer un abordaje más preciso y no porque lo otro refería a una situación totalmente mala. Simplemente como en el tema de discapacidad las expresiones se van mejorando. Por ejemplo, de lo que antes eh, tiempo atrás no se mencionaba la inclusión como un tema de evolución de la palabra y el abordaje. Realmente se hablaba, por ejemplo, de integración. Sin embargo, luego en un momento se ve y se analiza la palabra integración, que genera la integración. Y dentro de la integración o dentro de este panorama aparece, por ejemplo, la segregación. Entonces, bueno, entonces uno va considerando la terminología y bueno, a lo mejor no es lo que uno quiere explicar o lo que uno quiere dar a entender y su abordaje limita. Entonces, por eso va la palabra mejorándose hasta llegar a lo que, por ejemplo, hoy conocemos como inclusión, donde no se deja a nadie fuera, no se hace a un lado a nadie, sino se trabaja con todos con atención específica en cada situación, pero que se trabaja con todos a la vez, ¿sí? A lo mejor ya eso tiene que ver con el conocimiento y el manejo de métodos y estrategias para que uno pueda manejar varias situaciones en un mismo horario o en un mismo grupo. Entonces eso tiene más que ver con también la práctica, el entrenamiento, entre otras cosas.
pero es a lo que debemos de habituarnos si ya no estamos en eso, ¿verdad? Todavía. Los periodos críticos del desarrollo, los periodos sensibles, las ventanas de oportunidades y del desarrollo, lo que refiere a esto de neuroplasticidad, ¿verdad? Son contenidos, contextos, conceptos que, bueno, los vamos puliendo, los vamos mejorando y los vamos a ir llevando siempre de la mejor manera. Bueno, yo este material, igual, ustedes, como les mencioné, esto tiene que ver con la lactancia. Bueno, es simplemente como una compilación de repaso de lo que ya estuvimos viendo. Me gustaría que lo vayan leyendo otra vez, recordando. Como ahora ven, por ejemplo, esta tablita que era del 2000, sí, hoy estamos en 2022, ¿verdad? ¿Cómo notamos esta tablita cuando vimos allá en la segunda clase aproximadamente y hoy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo? ¿Tienen razón, no tienen razón? Esto se puede mejorar en tal parte, aquí le falta observar tal aspecto. Y esas son las cosas que me gustaría que puedan realizar, ¿verdad? Bueno, esto es un trabajo nada más, que eso no es necesario que lo hagan ya en este momento. Sin embargo, no está de más si lo hacen, no hace falta que me lo entreguen, no va a puntuar para ningún examen. Entonces, por ese lado no hay necesidad. Sin embargo, si lo quieren hacer, ya sería como un contraste del antes y el ahora, ¿verdad? De cómo hemos transitado, ¿verdad? Este periodo. Entonces, me gustaría darles las gracias por su atención, por su tiempo, por su voluntad, por estar siempre ahí pendientes de todo. Eh, y bueno, dudas, comentarios, tenemos un pequeño tiempito todavía. No, Licen, gracias a vos por siempre ponernos al tanto de lo mejor de la información. Bien, gracias a usted, en realidad, muchas gracias por la atención, por dejarme pasar donde se encuentran en estos momentos, realmente por la atención. Yo me siento siempre bastante importante, bastante bien con ustedes. Yo siempre quiero estar a disposición. Yo sé que no el 100% puedo responder, digamos, inmediatamente a algunas situaciones que me van planteando en el transcurso de la semana, principalmente el fin de semana, bueno. Eh, pero igual siempre estoy tratando de hacer algún comentario y bueno, cuando ustedes gusten alguna situación, me comparten, me hacen sus pedidos de lo que estén necesitando y yo lo que pueda les voy a contribuir siempre. Así que pueden contar conmigo siempre, no se vayan a preocupar por eso. Bueno, muchísimas gracias. Joana, Gracias, Lice. Gracias, gracias, Lice. gracias a todas, a todos. Bueno, entonces les deseo un muy buen fin de semana. Léanse esto, vayan ajustando algunas situaciones que les generen dudas y me gustaría poder trabajar con estas situaciones que les generen también dudas a la mayoría. Gracias, Mariela. Eh, entonces vayan viendo si tienen dudas específicas acerca de ciertas acciones, a veces a determinaciones que tenemos que tomar con alguna situación que tenga que ver con su vínculo laboral o alguna situación que se genera o que le genera dudas de cómo interaccionar. Entonces vamos a tratar de ir resolviendo eso y conversando un poquito más con relación a la comunidad con la que se encuentran. Gracias, Natasha. Bueno, que tengan un feliz fin de semana, muy buenas noches, que pasen súper bien, cuídense, tomen mucha agua, abríguense porque parece que va a hacer frío. Gracias, Licen. Una consultita, Sí, cómo ¿no no. habrá tarea para la próxima semana? No, libres para leer todo Gracias. y buscar dudas, Gracias, gracias. lo que quieran. Gracias. Chaucito. Chao, pórtense bien, un poquito mal. Chao, nos vemos.